con estos datos, nosotros podemos encontrar la media y la desviación. Tanto esa media y esa desviación serían de muestra. No sé si estamos de acuerdo con esto último mencionado. ¿Sí o no? Puede repetirle, no lo escuché, disculpe. Que si tenemos los datos, con estos datos podemos encontrar la media y la desviación. Pero esa media y esa desviación serían muestrales. No sé si Sí, estamos de porque acuerdo. los datos están como muestra. Los datos son de la muestra. Entonces hay que encontrar en los datos. Licenciado, Dígame. una disculpa, a mí no me queda muy bien claro cuándo es que va a aparecer poblacional y cuándo son muestrales, porque ahí, por ejemplo, son bastantes datos. No, es que es de leer el enunciado. Es que, mira, uno de los principales problemas es no saber distinguir un dato. El mismo enunciado lo indica. Por eso, en los últimos problemas que hemos resuelto, sobre todo eso de pruebas de hipótesis, les preguntaba, ¿hay algún parte en el enunciado que nos hable de muestra? No sé si lo recuerda, esos últimos que vimos, de pruebas de hipótesis. Entonces, por eso, porque hay que saber ver si el dato es de media o de muestra. Pero eso depende del enunciado. No es que hay una regla general que nos va a decir, mire, en este problema los datos son, la media es muestral. En este problema los datos son poblacionales. Ese es el enunciado, es la lectura del problema. Lastimosamente no hay una regla general que nos va a decir eso. Bueno, lo que sí, no sé si lo verán ver al menos, que en esta parte de aquí no nos dan ninguna media muestral. ¿De acuerdo con eso? Nos dan la muestra. Que nos dan la muestra. Entonces, si tenemos los datos, podemos encontrar la media, podemos encontrar el promedio. Si nos dan la muestra, que es lo que sucede aquí. No sé si en esa parte estamos de acuerdo. Sí, de acuerdo. Ahora bien, si lo de abajo, esto que voy a sombrear ahorita, es la fórmula del intervalo de confianza, ¿por qué? La muestra es pequeña, es 10, no nos dan desviación poblacional. Entonces tenemos que utilizar la distribución T. Tenemos que utilizar la distribución T. Pero en esta fórmula necesitamos la media, el promedio, y necesitamos también la desviación. No sé si lo logran ver. Sí. Como no lo dan, hay que encontrarlos. ¿Y cómo lo encontramos? Bueno, eso fue lo que supuestamente vimos en el primer examen. Nada más que ya lo hacíamos con el teléfono y por la cuestión que pasó, ahora tenemos que hacerlo con el modo de la calculadora. No sé si estamos de acuerdo con ello. Entonces, de todos esos datos hay que dar el promedio, pero hay que dar también la desviación. No sé si lo logran ver. Sí, Lick. Entonces empezaremos encontrando la media. Con el modo de la calculadora que dijo del video. Correcto, ¿Sí? correcto. Hay que hallarlo con eso. Tanto la media y la desviación. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Sí. Sí, ahí sería de esa media y la desviación porque lo necesitamos aquí. ¿De acuerdo con esa parte inicial? De acuerdo, Lick. Encuéntrelo entonces. Por eso les pedí en su momento
que buscaran aquellos videos y que de acuerdo a esos videos, perdón, sobre todo con su modelo y marca de calculadora, bueno, al revés, marca y modelo de calculadora, pues buscaran ahí cómo encontrar utilizar ese modo estadístico que generalmente están incorporados a las calculadoras hoy en día. Bueno, ya editan algunas. Encuentren, por favor. ¿Lo están encontrando? Link me da 563.4. Pues no, estos son los valores. He aquí el pero, miren. Eso tiene que darle. Disculpe, ¿el qué es que tenemos que encontrar? Es que la señal está pésima y no escuché bien. Como no se nos da la media y desviación, hay que encontrarlas con ese modo estadístico de la calculadora. Y estos son los datos. Deben de ser 10 datos lo que hay que introducir en la computadora. En la calculadora, perdón. ¿De acuerdo con eso mencionado? Sí, Link, eso sería. Eso les da. 610.4, sí. Bueno, eso. Sí, 600. Sí, 610.4. ¿Y la desviación? Porque necesitamos las dos cosas. También También. 66.0. Y esto es algo que dependiendo, repito, del tipo de calculadora y modelo que tengan, tienen que determinarlo o encontrarlo. Si ya se tienen los valores, pues sustituir acá los términos. Como se usa la distribución T, habría que encontrar con los grados de libertad, que son n-1, y el alfa, aquel valor en la tabla. No sé si estamos de acuerdo con ello. Pero básicamente es que si no nos dan la media y desviación, lo que nos dan son datos, hay que encontrar con dichos datos la media y la desviación. No sé si estamos de acuerdo con ello. Sí. Okay. Me voy a salir de acá, voy a abrir lo de la tarea, permítanme, o lo de la guía también, permítanme, para mostrarles algo. Una estadística, tareas. No sé si logran ver la tarea. Sí, licenciado. Ok, miren, hay problemas en los cuales se nos dan intervalos. Voy para el caso acá, para el caso de aquí. Ando buscando aquello de sombrear, permítanme. Perdón, permítanme, mírenme. Las estaturas, estoy leyendo el número 5. Las estaturas de una media muestral de 70 estudiantes en una universidad arrojan una media de 172.5 y una desviación estándar de 7.4. Esos valores de media y de desviación
¿Son muestrales o son poblacionales? Muestrales. Muestrales. El enunciado ahí lo dice. No sé si están de acuerdo con ello. Sí. ¿Sí? Nos piden un intervalo de confianza. Para el intervalo de confianza, una de aquellas tres fórmulas que mirábamos recién. Pero aquí nos dan la media, en este ejemplo nos dan la media y la desviación. Me voy al ejemplo número 6. El ejemplo número 6. Se pretende estimar número promedio de latidos del corazón por minuto en cierta población. Se encontró que el número promedio por minuto para 49 personas era de 90. Esta media es de la muestra, ¿sí o no? ¿De acuerdo con ello? Es media porque dice para 49 personas, ¿verdad? El número promedio. El promedio es que nos dice que sea media. El de 49 personas, ese 49 tendría que ser el tamaño de la muestra. Y el promedio es que es 90. ¿De acuerdo? Se encontró que el número promedio de latidos por minuto para 49 personas era de 90. ¿Sí o no? Sí, Lixi. Ok, esa media es muestral. Ok, ¿qué es lo que pasa con el problema número 8? Bueno, y nos piden un intervalo de confianza. Nos piden un intervalo de confianza. ¿Qué pasa con el problema número 8? Voy a tapar la parte de abajo para que se vea solo el problema este. En un hospital se sabe que la estatura se distribuye normalmente con desviación típica. Aquí creo que es 8.9. En una muestra de 10 bebés recién nacidos se obtuvieron las siguientes medidas y piden encontrar un intervalo de confianza para el peso medio. ¿Qué necesitamos? Media y desviación. ¿De acuerdo con eso? De acuerdo, Lick, de acuerdo. Okay. ¿Se nos da la media muestral? No. Lo que se nos dan son los datos. Es como lo que se nos dan son los datos. Con estos datos hay que encontrar la media muestral. ¿De acuerdo con eso? Como no se nos da la media muestral, lo que se nos dan son los datos. Con esos datos podemos hallar la media muestral. Y ahí es donde utilizaríamos eso del paquete, del modo estadístico de la calculadora. No sé si lo logran ver. Sí, Lick, de esa tarea tenemos que hacer todos los ejercicios. Pues no creo. De nuevo aquí me imagino que es una exageración. Pero déjenme ver cuántos son. No, una barbaridad. 24, no. No, con la mayoría espero que sí. Pero traten de dejar la mayoría. ¿Cuánto es lo mínimo? Unos 10. En ese ejemplo, como la muestra siempre sería 10, ¿verdad? Entonces En este ejemplo, tendría que ser con T. con T. No, Encontrar los permítame. grados de libertad. No, permítame. No. Con la normal. Le voy a sombrear algo. En una muestra se sabe que la estatura de los recién nacidos se distribuye normalmente con desviación típica. Aquí creo que es 8.9 y se fueron 2 puntos ahí. Y en lo que está sombreado nos mencionan algo de muestra. No. No, entonces esta desviación tiene que ser poblacional. No sé si lo logran identificar. Si nos mencionaran algo de muestra antes del número, es que el dato es muestral. Pero si no nos mencionan nada de muestra, es que el dato es poblacional. No sé si
Y también la palabra se distribuye normalmente, también podemos guiarnos por eso, ¿verdad? No tanto, porque se supone que la distribución T es una aproximación de la normal. No tanto por eso. Más que todo, por si nos aparece algo que nos mencione de muestra, antes de darnos el valor numérico. Entiendo, gracias. ¿Sí? No sé si estamos de acuerdo con ello. ¿Sí? Ok. Quiero que veamos este tipo de problemas porque es de lo muy común, de lo muy utilizado hoy en día. Lo doy pantalla completa esto de acá. Se conoce como datos, bueno, aquí eso es un medio chiste, en algunos aparece como datos pareados y en otro texto aparece como datos apareados, La idea es analizar una muestra en algo que se conoce como antes y después. Gráficamente es algo así. Hay una población que se quiere analizar. Hay una población que se quiere analizar, Por algún motivo no se puede analizar toda la población. Como hemos mencionado antes, se toma una muestra. Esta muestra que se toma es la que se analiza. Se toma una muestra, repito, y esta muestra es la que se analiza. Ahora, en esta muestra se analiza 2 veces. Esta muestra se analiza 2 veces en algo que se le conoce como el antes. Pero voy a mover esto un poquito para acá. En algo que se le conoce como el antes. Repito, en algo que se le conoce como el antes y en el algo que se le conoce como el después. ¿Cuál es la diferencia? Se analiza la muestra. Eso la vamos a conocer como el antes. Y a esa muestra se le aplica, entre comillas, un agente externo. Algo se le aplica a esa muestra y se vuelve a analizar. Ese análisis es el que vamos a conocer como el después. Y se compara, entre comillas, el antes con el después, sobre todo para ver si este agente externo, eso que se le ha aplicado a la muestra, la modifica. Y el ejemplo va más o menos en ese sentido. Se nos dice en el ejemplo que un equipo de investigación biológica está interesado en saber si una nueva droga reduce el colesterol, cambia lo del colesterol. Con este fin se toma una muestra de 10 pacientes y se determina el contenido de la muestra antes del tratamiento. Es esto de aquí. Para ver si la nueva droga funciona, se toma una muestra a 10 pacientes. En esos 10 pacientes se mide el colesterol. En estos 10 pacientes se mide el colesterol. Se le aplica la droga. Eso de que se le aplique la droga viene a ser el agente externo. A esos 10 pacientes se le aplica el nuevo medicamento. Y después, acá era la cosa. Después de haber aplicado el tratamiento, obviamente con un tiempo, se vuelve a medir el colesterol. O sea, se mide antes de aplicar el tratamiento, después de aplicar el tratamiento y se compara para ver si el tratamiento funciona o no. No sé si lo logran ver el problema en ese sentido. ¿Lo logran ver? Es muy utilizado en la práctica, no únicamente en problemas de este tipo, sino en muchísimas cosas. En educación, pues, se le hace, podríamos verlo así, que se le hace un examen a unos alumnos, se les da un repaso a esos mismos alumnos
y ese examen se le vuelve a aplicar después. Es externo, en este caso, pues, podría ser lo del repaso. No sé si lo logran identificar. Lo que se quiere medir es si ese antes cambia con ese tratamiento, con eso que se le suele llamar generalmente como agente externo. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Lick, entonces habrá una diferencia entre el antes y el después. Correcto, como se quiere comparar, y tal como hacíamos en su momento, se hace con una diferencia. ¿No? Antes de ver eso, no sé si estamos con la idea o de acuerdo qué es lo que se hace en este tipo de problemas. Ilustrado acá con un ejemplo aplicado a la salud, pero se utiliza muchísimo, muchísimo en la práctica este tipo de problemas, que se les conoce como el antes y después. ¿De acuerdo con lo mencionado? Supongo que sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, sí, Lick. ¿Estamos de acuerdo con la idea de esto? Es ver si esto modifica. Y obviamente, si esto modifica lo de la muestra, pues también se supone que modificaría para la población. Generalmente, cuando se hacen esos estudios clínicos de medicina o algo por el estilo, es algo así. No es que hacen una medicina y la tiran de un solo al mercado, la prueban en alguien, en personas que típicamente pueden estar enfermas, supuestamente para lo que se le va a aplicar este medicamento, esta medicina, y después se vuelve a, se le toman algunas medidas según lo que se quiera tratar. Antes se le aplica el medicamento y después a ver si funciona realmente o no. ¿De acuerdo con lo mencionado? Sí. De acuerdo, sí. Estos tipos de problemas se suelen conocer, y mencionaba al inicio, muchas veces a modo de chistes, en algunos aparecen como datos pareados a pares y otros aparecen apareados. Notemos que en este caso la muestra es pequeña, son 10 datos, eran 10 personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. Entonces, lo que se suele trabajar es con una diferencia, justo como dijo una compañera de ustedes, con una diferencia. Y típicamente esa diferencia es el resultado de restar dos números. Entonces, se suelen restar el antes menos el después o el después menos el antes. Con la diferencia es que se trabaja. O sea, restamos más o menos así. Restamos más o menos así. 217 menos 209 nos da 8. Restamos esto y nos da 8. ¿De acuerdo? Restamos 252 menos 241 nos da 11. Restamos 229 menos 230 nos da menos 1. Se mantiene el signo. Recordemos que la diferencia puede ser positiva, puede ser negativa. Encontramos todas las diferencias. Con las diferencias es que se trabaja. No sé si estamos de acuerdo con ello. A esta diferencia es que le vamos a encontrar el intervalo de confianza. Se nos pide por aquí un intervalo de confianza del 90% para la diferencia del contenido del antes y después. Ok, ¿cuál es el problema aquí? Que en esta diferencia lo voy a encerrar
no tenemos la media ni la desviación. Hay que encontrar la media y la desviación. Problema un poco parecido al caso anterior. Hay que encontrar la media y la desviación de esa diferencia. ¿De acuerdo con ello? ¿Sí? Hay que utilizar el modo estadístico de nuevo. No sé si lo logran ver, porque no se nos da cuál es la media de esas diferencias. Entonces, básicamente, habría que encontrar el promedio de esas diferencias y también la desviación. ¿Sí? ¿De acuerdo con lo mencionado? Le voy a dar una pregunta, contésteme con la mayor sinceridad del mundo. ¿Me están entendiendo o no? No. No, eso me gusta, porque si no, porque lo ideal es que me entendiesen, ¿verdad? Por eso les decía con la mayor sinceridad, aparte que aquí nadie lo ve, en el aula hay mucha gente que argumenta que no pregunta por pena. Miren, con aquello mencionado antes del grafiquito, del antes y después, en eso estamos de acuerdo. Pero a ver si me parece todavía en memoria, a veces me aparecen algunos casos en memoria. Con esto estamos de acuerdo. Así como les pregunté antes si me entendían o no, si con esto estamos de acuerdo. ¿Sí o no? Jóvenes, si no me contestan, yo voy a asumir que sí y no puedo explicarlo de nuevo porque realmente Sí, esa no. parte sí. Sí. ¿Hay alguien que no le entienda o no esté de acuerdo con esto o no logre ver lo que se hace realmente hasta este momento? ¿Todos estamos de acuerdo entonces? Sí. Ok, bien. Si estamos de acuerdo, con lo que se trabaja es con diferencias, con diferencias. O sea, al trabajar con diferencias, mira para acá la cosa, encontramos las diferencias, restamos cada número. Decíamos, a 217 le restamos 209, nos da 8. A 252 le restamos 241, nos da 11. Encontramos las diferencias. ¿Qué vamos a utilizar para compararlos? Las diferencias. Y justo nos están pidiendo aquí un intervalo de confianza para la diferencia del antes y después. O sea, para ver si hay diferencias es si eso cambió o no. Repito, si eso cambió o no. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de cada uno de los términos? Esto de aquí. Esto de aquí. Como nos piden un intervalo de confianza, decíamos que con estos términos con los que vamos a trabajar, el intervalo de confianza sería de esta manera. El intervalo de confianza sería de esta manera. Pero no necesitamos la media y necesitamos la desviación. Hay que encontrar la media y la desviación. Con estos datos encontramos la media y la desviación con el modo estadístico de la calculadora. ¿Por qué?
Lo que necesitamos sustituir aquí es aquello que necesitamos sustituir ahí. No sé si en eso estamos de acuerdo. Sí. ¿Sí? Entonces hay que encontrar media y desviación, porque no nos dan la media y la desviación, lo que nos dan son los datos. Esos datos son el antes y el después. Nos dan los datos. Entonces, es de encontrar la media y la desviación. ¿Con qué lo encontramos? Con el modo estadístico. Entonces, hay que aplicar ese modo estadístico de nuevo aquí. Teniendo la media y la desviación, lo sustituiríamos aquí en lo que tenemos sombreado para obtener el intervalo de confianza. No sé si estamos de acuerdo con esto. Y ya teniendo la media y la desviación, entre comillas, podemos hallar el intervalo de confianza. Muy similar como lo hicimos antes. No sé si estamos de acuerdo con ello. Ok, permítanme, voy a hacer algo. El 2.262 es el Bueno, punto T. con punto T, correcto. Bueno, eso iba a mostrarlo justamente con el punto T, porque la desviación no se conoce de la población, pues usamos lo de la muestra. Como la muestra es 10 menor que 30, utilizamos el punto T, la distribución T. Pero quiero mostrarles algo, lo de la tarea. No quiero borrar todo esto de aquí. Miren, estos problemas, acá hay un montón en la tarea. Hay 1, 2, 2. Pero un problema de estos es fijo en examen. O sea, es de lo, quizás del montón de cosas que hemos visto, esto es de lo más aplicado en la práctica. Entonces, un problema de estos, que son el 22 y 23, son de este tipo. Inclusive aparece acá el término antes y después. Eso es un problema, usando un término popular y estudiantil, fijo en examen. Entonces, en ese tipo de problemas, pues proceder de algo así. Generalmente se nos va a pedir un intervalo de confianza para una diferencia en el antes y después. Básicamente es, si ese que le llamamos agente externo modifica la muestra, modifica la muestra. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Lick, yo tengo una pregunta referente porque le da 2.262. Ok. Dice que es del T, pero si nos vamos al intervalo de confianza, Ajá. es 2.228. Permítame. Nivel de, se nos dice 95%. Logra verlo, ¿no? Sí, Ok. La muestra es 10. ¿De acuerdo? sí. Ok, voy a abrir la tabla. Ese 228, ¿con qué lo encontró? Me refiero, ¿la T o la normal? T, Ok, permítanme. Aquí. ¿Logra ver la tabla de distribución T? sí. Ok. Intervalo de confianza era de cuánto? 95. Permítame, ando buscando aquí de sombreado. Intervalo de confianza de 95. Entonces tendría que estar de aquí, donde dice 95 para abajo. ¿De acuerdo? Sí. Ok. ¿Cuál es el valor de n? 10. 10. Pero la distribución T, ¿de qué depende? No de m, sino de los grados de libertad, que son n-1. Entonces tendría que ser aquí.
Ah, Sí. sí, ¿Ya lo logro ver? sí. Acá. 9, 200, este de aquí. Ok, ya entendí. Bien. No sé si tendrán otra pregunta, jóvenes. Este es el último tema del examen. La clase en sí es una exageración el temario. Les voy a comentar. Haríamos repaso los días de la próxima semana. Les recuerdo que el examen es el jueves, no es el viernes. Este último examen es el jueves. Sí estoy pendiente por lo del aula, porque la coordinadora me dijo que el aula que hacíamos los exámenes estaba libre los viernes, pero el jueves no. Entonces, lo más probable es que sea otra aula. Entonces, estar pendiente, saber en qué aula me ubican de nuevo. Me ubican ahora para este examen, ¿verdad? Jóvenes, yo los espero el lunes. Si no tienen preguntas. Yo tengo una consulta, no sé si me escucha. Sí, le escucho, Nelly. Es que en el examen, en la prueba me salía una pregunta con respecto a nivel de significancia y nivel de confianza, porque en los intervalos utilizamos nivel de confianza, que es un porcentaje, Sí. y en las hipótesis utilizamos nivel de significancia, pero no sé si es lo mismo. No, pero eso lo vimos en clase. Permítame, voy a abrir una presentación. Permítame, que tengo en mil cosas abiertas. Permítame. Clases. Acá. Aquí está en esta parte cuando lo mencionamos. Pero me voy a apagar la cámara. Perdón. Creo que no le di a compartir. Permítame, estaba viendo acá, pero no le he dado a compartir. Pero a ver si puedo mover esto. No sé si recordará que habíamos dicho en clase. El 1 menos alfa era nivel de confianza. ¿Sí? Que típicamente es en porcentajes. Lo que está afuera es significancia. Entonces, tanto el nivel de confianza y significancia debe de ser 1. Hasta recuerdo que había colocado algo así. Permítame. Que les decía, si el intervalo era del 80%, algo así. Si lo del intervalo era del 80%, afuera del intervalo, ¿cuánto tendría que haber? Sí, de que debería haber 10 a un lado y 10 al otro lado. Bueno, ese es el nivel de significancia. O sea, básicamente el nivel de confianza y el de coeficiente y el de significancia debe sumar 1 o el 100%, si lo ven porcentajes. ¿Sí? Y si me dan el nivel de significancia para encontrar el nivel de confianza. Por eso, bueno, aquí no puedo colocar el alfa. Pues generalmente el nivel de confianza es 1 menos A. Así como aparece acá, 1 menos alfa. ¿Lo logra ver, verdad? Ok. Y el nivel de significancia es A. ¿Cuánto tiene que sumar eso? 1. ¿De acuerdo con eso? Lo logra ver, ¿no? Sí. Lick, ¿puede volver a poner la última diapositiva del problema que estábamos viendo ahorita? Por favor. Espérame, que era tantos que había puesto. Permítame. Era el de... El ejercicio de encontrar la media desviación. Ok.
de este de aquí. Sí, en este caso, el intervalo de confianza sería 95%. Sí. Ok. Y sí, que decía 95%, por eso buscar este valor en la tabla. Sí. Esa era la inquietud. Sí, Lick, sí. ese Ok, era. ok, perfecto. Jóvenes, bueno, si no tienen más preguntas, pues yo los espero el lunes. Con el lunes comenzaríamos con el repaso de este examen. No tengo exámenes viejos, ¿no? Debería tener el examen del periodo pasado, pero no sé qué lo hice y no los he votado. Entonces, así como los voy a tener en la casa y como dijo una vez mi hija, pues está tan bien guardado que no lo encuentro. Lo voy a buscar este fin de semana y se lo voy a compartir posteriormente, que es el único que tendría del periodo pasado. Porque como aquí ocurrió lo de la pandemia, pues, y los anteriores me los había pasado la coordinación. Bueno, Lick, muchas gracias. Jóvenes, los espero el lunes entonces. Pasen feliz fin de semana en lo que cabe. Cuídense. Gracias, Gracias, igual. licenciado. Feliz día. Feliz día. Cuídense.